Ok, buenos días. Entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, lunes. ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo tenía una duda, bueno, le envié un mail, pero prefiero preguntárselo al final de la clase. Ya, perfecto, ni un problema. Entonces vemos la pregunta del ejercicio después de clase. Entonces, un poco... Ok, dejemos para el final las consultas de la tarea y la podemos ver con calma. Ahora, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Que tuvimos un pequeño problema con la grabación, que no se grabó completa. Entonces, para los que no pudieron ver la clase entera, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? Vimos cómo poder resolver un sistema, pero que está sometido a cargas periódicas, es decir, una carga que tiene un cierto rango de periodo de tiempo, un cierto tiempo en el cual la señal se repite, ¿ya? Entonces, tenemos señales que se repiten cada cierto intervalo de tiempo. Y estas señales pueden ser de distintas formas, no solo necesitan ser un seno y un coseno. Entonces, para ese tipo de señales que es periódica, nosotros sabemos que las podemos representar a través de lo que se llaman las series de Fourier. ¿Qué son las series de Fourier? Son simplemente una sumatoria de senos y cosenos que nos permiten representar la señal periódica que nosotros queramos, ¿ya? Una vez que nosotros definimos cómo resolver esa serie de Fourier, que era lo que habíamos visto inicialmente en clase, que es que yo puedo, cualquier señal que sea periódica la puedo representar a través de una serie de Fourier, simplemente conociendo los parámetros A0, AN y BN, que van a ser funciones de la señal que se está analizando integrada en un periodo que tiene la señal, ¿verdad? Y a través de esos senos y cosenos nosotros podemos representar la señal antes descrita de forma periódica. ¿Y para qué logramos o para qué vamos a hacer eso? Es simplemente que a partir de que yo conozco mi señal coseno, mi señal representada a través de una constante y una sumatoria de senos y cosenos, yo ya sé el resultado de esto para un oscilador de un grado de libertad representado por esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces nosotros podemos encontrar la solución particular como la composición de todas las funciones particulares de cada una de estas funciones senos y cosenos y de esta variable constante. Por lo tanto, nosotros sabemos que la variable constante A0 es simplemente A0 partido por K. Esa es la respuesta, porque la derivada de esto nos va a dar 0, no importa si tenemos amortiguamiento o no. Y después para las señales senos y cosenos, nosotros sabemos que las podemos representar a través de esta forma o la que conocemos de mejor manera a través de un coseno menos un desfase y un seno menos un desfase y multiplicado el AN, que es la constante que nos determina la fuerza que está representada por el coseno en esa frecuencia, que es la amplitud, se multiplica por este factor de amplificación dinámico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el AN partido por K, que es nuestro desplazamiento estático, que iba a generarse dado una fuerza AN sobre nuestra estructura, y después esto se multiplica por este factor de amplificación dinámico, 1 partido por la raíz de 1 menos R al cuadrado, más 2 beta R al cuadrado. Y en este caso, R va a ser la razón entre la forzante y la frecuencia natural del sistema. Y nosotros sabemos que la función forzante es n por omega 0 barra, ¿ya? Que es lo que nos permite formar nuestra señal, ¿verdad? Que estaba siendo el n omega barra, que es nuestra señal en series de Fourier, como habíamos visto un poco más arriba. Y una vez que yo ya tengo esa representación, puedo resolver la solución. Esto es siempre la particular y yo sé que la solución completa va a ser la suma de las condiciones de la función de la solución homogénea de nuestro oscilador de un grado de libertad,
¿verdad? Más la solución particular que encontramos acá. ¿Alguna duda, consulta acerca de esto? Simplemente un resumen para que las personas que no pudieron ver la clase anterior debido al problema que no se grabó completa, tengan una idea, un resumen de lo que nosotros vimos o analizamos en clase. Entonces, si no tenemos consulta, vamos a seguir a la siguiente parte. Entonces, lo único es que esta periódico nosotros la representamos a través de una serie de senos y cosenos, a través de la serie de Fourier, y después nosotros resolvemos para cada una de las componentes de la serie de Fourier, nosotros sabemos la solución de nuestra ecuación diferencial, y con lo cual encontramos una solución particular para cada una de estas componentes de la serie de Fourier, y después nuestra solución particular completa va a ser la sumatoria de cada una de las respuestas a nuestro señal representada a través de senos y cosenos. Y finalmente podemos esto representarlo si no hay amortiguamiento en esta forma más sencilla o si tenemos amortiguamiento en esta otra formato que conocemos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, ahora vamos a pasar a lo que queríamos ver hoy día en clase. Si no hay más consulta acerca de lo de las señales periódicas, que es simplemente un caso particular de la solución de un oscilador de un grado de libertad ante solicitaciones armónicas, ¿ya? Lo único complejo es que obviamente ahora tenemos una sumatoria infinita de elementos que van con todas las componentes, desde 1 hasta infinito, con 0 la señal constante, ¿ya? Entonces la única dificultad es que estas metodologías tienen que ser numéricas y obviamente como ingeniería no vamos a hacer una sumatoria hasta infinito, sino que se busca un número grande que me permita representar de buena forma la señal, como también vimos en el ejemplo que está en clase y en los apuntes. Entonces, vamos a seguir al siguiente punto. Como hemos ido avanzando en tipos de cargas aplicadas sobre nuestra estructura. Primero vimos cuando no tenía cargas, simplemente tenía condiciones iniciales. Después vimos cuando las cargas que le aplicábamos eran cargas armónicas, un seno, un coseno. Vimos cómo resolver esto. Después pasamos qué pasa si ahora yo tengo un conjunto de senos y cosenos a través de una serie de Fourier que representa señales periódicas, ¿verdad? Que podemos resolver. Hay un punto importante que voy a volver a recalcar, ya lo he dicho otras veces, pero cuando nosotros calculamos las condiciones completas del sistema, las condiciones iniciales, la tenemos que hacer con la solución completa. Es la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea va a ir con un A y un B, y uno le suma la solución particular, y a todo eso uno le aplica las condiciones iniciales, ¿ya? No le aplica solo a la solución homogénea, sino a todo el conjunto, ¿ya? Porque toda la respuesta tiene que satisfacer las condiciones iniciales, es decir, el desplazamiento igual a 0 si es condiciones nulas y la velocidad igual a 0 en caso de condiciones nulas, o el valor que nosotros le damos, U0 y U punto de 0, ¿ya? Eso es algo que tiene que tener siempre muy claro. Y cuando uno define condiciones iniciales nulas, no es que la solución homogénea se desvaneció, ¿ya? Porque la solución homogénea lo que nos va a dar es la solución transiente del problema, ¿ya? Desde que están las condiciones, y la solución de la otra parte nos va a dar la solución permanente del problema, que vamos a ver después que esto, si hay amortiguamiento, después que esto haya decrecido, vamos a ver la respuesta que va a permanecer constante en el tiempo, ¿ya? Para nuestra señal. Muchas veces a nosotros lo que nos interesa es la solución permanente del problema, y por eso a veces ignoramos la solución homogénea y no, porque asumimos que esto ya ha pasado suficiente tiempo para que el sistema con amortiguamiento haya decrecido todas las componentes que representan las condiciones iniciales y solo queda la solución permanente a lo largo del tiempo. ¿Ya?
¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces vamos a ir a la siguiente tipo de carga, ya que puede presentar una estructura. Y esta vamos a ver que la forma de solucionar este problema es dividiendo el problema en dos partes o en dos fases, nuestra solución, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver lo que se llama respuesta a un sistema de un grado de libertad ante cargas de pulso. Entonces acá tenemos que diferenciar un poco entre lo que es un pulso y lo que es un impulso, ¿ya? Después vamos a ver qué es un impulso, que es algo aún más acotado. Entonces nosotros definimos que un pulso es una carga que está acotada en el tiempo, ¿ya? Tiene un cierto tiempo de duración esta carga y después de que dura esta carga se elimina la carga y sigue la estructura vibrando a partir del estado en el que quedó mientras se aplicaba la carga. ¿Ya? Entonces, típico esto es cuando las estructuras sufren algún tipo de impacto o tienen una carga aplicada por un lapsus de tiempo y después esto desvanece la carga en el tiempo, puede ser una ráfaga de viento o puede ser una carga específica por un tiempo acotado sobre la estructura y luego de esa carga desvanece y vemos cómo vibra en el tiempo. ¿Ya? Entonces, lo interesante de estas cargas es lograr determinar lo que se llama espectros de choque, que son cómo responde nuestro oscilador de un grado de libertad ante el tipo de carga, dependiendo de la duración de este, ¿ya? Y que vamos a ver en un minuto más. Entonces, ¿a qué vamos a llamar carga de pulso? Entonces, es cualquier carga que se aplique en el tiempo. Vamos a graficar acá. Puede ser una carga constante, puede ser una carga triangular, puede ser una carga, entonces, si esto es fuerza, esto es tiempo, tenemos la carga, dura un cierto lapsus de tiempo, y luego va a cero y continúa. Y esa es la duración de la carga sobre la estructura. Puede ser una carga de tipo rectangular, puede ser una carga, ¿verdad?, que sea triangular, puede ser una carga dependiendo del tipo de situación que nosotros queramos representar. Lo importante es que esta carga es acotada en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, tendremos que resolver de dos formas o tendremos que resolver en dos fases este problema. ¿Cuáles serían las fases a resolver? Si ustedes ven este problema, yo incluso puedo tener aquí que sea una señal sinusoidal, que es la que se está aplicando sobre la carga. Entonces, si fuera una carga constante, que sabemos encontrar la solución, si fuera una carga sinusoidal, que también sabemos encontrar la solución de la ecuación de movimiento, ¿cómo dividirían este problema para poder resolverlo? ¿O en cuántas fases deberíamos resolver este problema? ¿Alguien me puede...? En dos fases. Ya. ¿Y cuáles serían esas fases? ¿Cuál sería la primera fase? ¿Alguien me puede decir? Para resolver este problema. Si se fijan, la fuerza determina ya inmediatamente cuál deberían ser esas fases. Perfectamente. Entonces lo que tenemos son dos fases. Una en la cual la señal es en la parte donde está la fuerza actuando
¿verdad? Que sería entre 0 y T0, que es la duración de la carga, y luego de eso tendríamos que analizar, dado las condiciones con que queda el problema al final de ese lapsus de tiempo, sería nuestra estructura, cómo va a vibrar de ahí en adelante como condiciones iniciales, las finales de la carga, ¿ya? Entonces vamos a estos problemas, siempre se resuelven de la misma forma, dividiendo esto en dos fases, una fase de carga y una fase de condiciones libres o vibración libre posterior a la aplicación de la carga, ¿ya? Entonces primero tenemos que encontrar la solución de la parte donde está siendo aplicada la carga. Una vez que apliquemos la carga, vamos a evaluar al final del periodo de aplicación de la carga, del tiempo de aplicación de la carga, cuál es su desplazamiento y cuál es su velocidad, y esas van a ser las condiciones iniciales para el problema a partir de T0, es decir, T mayor a T0. Y ahí vamos a tener que jugar un poco con la ecuación de la solución, ya que la solución está desfasada un cierto valor, que va a ser ese T0 o TD o el tiempo de aplicación de la carga. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a eso, veamos cómo resolveríamos la parte de carga si es que tuviéramos una carga rectangular simplemente. Entonces, si tenemos una carga rectangular, vamos a partir por lo más simple, sin amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una carga que es constante, yo sé que mi solución sin amortiguamiento, mi ecuación de movimiento queda dada por masa de aceleración más rigidez por desplazamiento igual a F0, ¿ya? Entonces, yo tengo que la frecuencia natural del sistema va a ser la raíz de K partido por la masa. A esto tengo que la solución homogénea, la conocemos, que la hemos visto anteriormente, A seno de omega n de t más B coseno de omega n de t, y nos falta es la solución particular, que la solución particular de nuestro problema queda representada por UP igual a F0 partido por K. ¿Por qué? Porque encontramos una solución tal que al aplicarla en esta me da igual a F0. Si agregamos F0 partido por K, tenemos F0 partido por K, el K se va con el K y al derivar dos veces esto, como es constante, se elimina y me queda F0 igual a F0, por lo tanto satisface la ecuación de movimiento para la fase con carga. Ahora, yo lo que tengo que ver es si pongo condiciones iniciales nulas para mi problema, A0 y U.0 igual a 0, encuentro U en 0, me da B es igual a menos F0 partido por K, y U punto de 0 es igual a igual a 0. ¿Ya? Con lo cual me queda que mi solución final es simplemente lo que aparece acá abajo, UT, U en el tiempo, es F0 partido por K por 1 menos coseno de omega n de t. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra solución va a tener como cota máximo, cuando el coseno vale menos 1, esto es igual a 2, voy a tener 2 veces F0 partido por K. Por lo tanto, la estructura está vibrando con un desplazamiento máximo de 2 veces el desplazamiento estático, que es F0 partido por K. ¿Ya? Entonces esto va a estar vibrando con respecto a la posición de desplazamiento estático, porque va a llegar al valor máximo de 2 y el valor más pequeño al cual va a llegar es 0. Entonces va a estar vibrando alrededor de la condición de desplazamiento elástico de la estructura. ¿Ya? Entonces tenemos que nuestra solución, como vemos acá, iba a tener como máximo 2 veces F0 partido por K. Ese es el pic máximo y 0 en la parte inferior de nuestro sistema. Entonces nuestro factor de amplificación dinámico es igual a 2 y cuando llega a igual a 2 es cuando llega a la mitad del periodo de oscilación. Es decir, cuando omega n de t es igual a pi, lo que es lo mismo que el periodo dividido en 2. Con lo cual en ese punto tiene un valor igual a 2. Y ese nos va a determinar justo el punto
donde vamos a tener que ver qué es lo que pasa si nuestra fase es, o nuestra aplicación de carga es menor a 2 veces el periodo de nuestra estructura, a la mitad del periodo de nuestra estructura, o mayor que la mitad del periodo de nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo este punto influye en la respuesta máxima que tenga nuestro oscilador ante una carga, ¿verdad?, rectangular que dura un cierto lapsus de tiempo. Entonces, obviamente esto es para la solución cuando estoy aplicando siempre la carga constante. Entonces, ahora si vamos a una carga de pulso, lo que tenemos es un tiempo acotado, definido por este TD. ¿Ya? Entonces, para que no genere problemas, voy a colocar acá el mismo índice TD para que no genere confusión. Entonces, si yo tengo mi solución, como dijimos, vamos a dividir esto en dos fases. Una fase en la cual tengamos la carga aplicando y nosotros durante la aplicación de la carga entre 0 y TD conocemos la solución, la acabamos de encontrar y es UT igual a F0 partido por K por 1 menos coseno de omega n de T. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos nuestra solución de carga durante la aplicación de esta. Tenemos la solución del desplazamiento. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar qué es lo que pasa en TD, cuáles sus condiciones de desplazamiento y velocidad, para poder usar esto, para ver cómo la estructura vibra a partir de ese punto. Entonces, a partir de T mayor que TD, lo que tenemos es una solución de un oscilador con condiciones libres, en vibraciones libres, pero con un desfase en el tiempo, porque estamos partiendo de TD y no estamos partiendo de 0. Por lo tanto, podemos ajustar nuestra solución, que sabíamos cuál era, que es la velocidad inicial partido por la frecuencia natural, por el seno de omega n de t, más el desplazamiento inicial por el coseno omega n de t. Pero ahora tenemos que ajustar nuestro tiempo porque estamos desfasados un TD. Por lo tanto, lo que aplicamos es simplemente, a partir de, nosotros sabemos cuál es la solución, a partir de 0, simplemente ajustamos nuestro T menos TD, ¿verdad? Y esta nos va a setear nuestra solución en la posición que nosotros queremos comenzar del tiempo. ¿Ya? Y ahora vamos a tener que poder usar la misma solución que teníamos para condiciones iniciales en tiempo 0, ¿verdad? Pero desfasado en un tiempo TD. Y por eso aparece este T menos TD en el coseno, y las soluciones ahora las tenemos evaluadas no en 0, sino en el tiempo inicial. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta, duda sobre esta representación? ¿Se acuerdan de las reacciones para saber que todos están siguiendo la clase? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora que sabemos la solución, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar cuánto vale en TD este desplazamiento. Nosotros sabemos que el desplazamiento va a ser simplemente F0 partido por K por 1 menos coseno de omega n de TD. Y la solución de TD punto es simplemente la derivada. Y la derivada de esto, sabemos que el 1 se va a eliminar y nos va a aparecer un omega n fuera. Y la derivada del coseno es el menos seno y por lo tanto nos queda F0 partido por K por omega n por el seno de omega n de TD. Evaluado en TD, estas son nuestras condiciones, las podemos reemplazar dentro de nuestra ecuación de solución. Y ahora nosotros, si queremos evaluar cuánto es la amplitud máxima, nosotros sabemos que tenemos un coseno y un seno con el mismo argumento, por lo tanto podemos encontrar la amplitud máxima simplemente como la raíz cuadrada de la suma de las componentes que acompañan al coseno y al seno al cuadrado, ¿ya? Y con lo cual nos queda el F0 partido por K va a salir fuera, y lo que nos da es una amplificación de cuántas veces F0, UF0, que es el desplazamiento estático, va a ocurrir.
Entonces lo que tenemos es simplemente la representación, si jugamos con estos valores, ¿verdad? Y después tenemos 1 menos coseno de 2 pi partido por tn por td, y ahora vamos a decir por qué estamos haciendo esto, y es simplemente porque aquí logramos representar simplemente una relación trigonométrica que conocemos. Nosotros sabemos que 1 menos coseno de 2 alfa lo podemos escribir simplemente como el seno al cuadrado de alfa, ¿ya? Y por eso representamos, abrimos el omega n, que es 2pi partido por tn, y simplemente representamos este como si tuviéramos esta relación trigonométrica, y lo que nos queda finalmente es que nuestro desplazamiento máximo queda dado por 2 veces el seno de pi td partido por tn por uf0. Y esto nos va a decir cuántas veces se está amplificando esto, dependiendo del tiempo en el que yo deje de aplicar la carga. Por lo tanto, acá tengo que tener cuidado. Como esto es sin amortiguamiento, no hay reducción de la demanda, ¿verdad? Debido a amortiguamiento en el sistema, tenemos que ver si el periodo de aplicación de la carga, el tiempo de duración de la carga, es mayor a la mitad del periodo de la estructura. Eso implica que el desplazamiento máximo habrá ocurrido durante la fase de carga, ¿ya? Porque habremos llegado al máximo, que es 2 veces el desplazamiento elástico, ¿ya? Estático, perdón. Si nuestro periodo de duración es menor que esto, tenemos que evaluar en qué posición estamos, porque va a estar subiendo, por lo tanto va a tener una velocidad y un desplazamiento dado, y por lo tanto esto va a seguir subiendo un poco más hasta detenerse y volver a empezar a vibrar con respecto al punto que dimos. Entonces vamos a ver si el periodo de duración, el tiempo de duración de la carga es mayor a la mitad del periodo de la estructura, tenemos nuestra máximo durante la aplicación de carga. Si es menor el tiempo de duración de la carga a la mitad del periodo de la estructura, vamos a tener el máximo después de la aplicación de la carga. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces, como expresamos acá, si TD mayor que TN medio, la respuesta máxima es 2 veces el desplazamiento estático, y si nuestro factor de amplificación dinámico, el tiempo de duración, es menor que TN medios, tenemos que nuestro factor de amplificación dinámico, 2 seno de pi TD partido por TN, nos va a dar el máximo de la amplitud que va a desarrollar nuestro oscilador. ¿Alguna duda, consulta con respecto a esto? Simplemente, como vimos, esto es usando las respuestas que ya tenemos y una respuesta un poquito más compleja para la solución de la carga, pero en un tiempo acotado, podemos encontrar, y siempre vamos a dividir nuestra solución en 2 fases, durante la fase de carga y posteriormente a la fase de carga. Entonces, veamos esto para distintos rangos. Puede que yo tenga un rango en el cual produzco que el desplazamiento y la velocidad sean igual a 0, ¿ya? Y que la estructura no va a vibrar. O que tenga un periodo igual a TN medios, donde voy a haber amplificado a 2 veces, o un valor menor, donde voy a haber aumentado un poco, pero no voy a haber llegado al máximo de 2 veces el desplazamiento estático, ¿ya? Entonces, ¿yo puedo hacer esto para otro tipo de carga? Sí, puedo hacer esto para otro tipo de carga. Ejemplo, una carga triangular. Y la única dificultad es siempre encontrar cuál es la solución particular, ¿ya? En este caso es una carga triangular que disminuye, por lo tanto su representación es F0 de F de t, que ha dado simplemente F0 por 1 menos t partido en td. Entonces esto nos da 1, y esto es una solución para t menor igual que td,
y 0 para t mayor que td. Entonces esta es nuestra forzante. Nosotros sabemos que tenemos que dividir esto en dos fases, durante la fase de carga, y la solución, de nuevo, como esto es una constante, si derivo dos veces, porque no tengo amortiguamiento en mi sistema, esta función, puedo aplicar la misma función, porque al derivarlo dos veces me va a aparecer un 0, por lo tanto, la función queda dada f0 por 1 menos t partido en td, partido por k, para encontrar la solución y satisfacer para la ecuación de movimiento masa por aceleración más rigidez por desplazamiento igual a f de t, dado por esa ecuación forzante. Tengo que aplicarlo para condiciones iniciales, evalúo cuánto vale b y a para esta solución. Ahora cuando derive igual a 0, cuando derive este término igual va a sobrevivir una parte, va a quedar menos f0 partido por k por 1 partido por td. ¿Ya? No va a llevar a 0 porque la derivada sabemos que va a sobrevivir esta parte de la solución. ¿Ya? Y por lo tanto nos queda simplemente que ahora nuestra solución u de t queda dado f0 partido por k por seno omega n de t partido por omega n de td menos coseno omega n de t menos t partido en td más 1. Entonces tenemos la solución de nuestro oscilador durante el tiempo de carga. Esto es para t menor o igual que td. ¿Ya? Esta solución que responde a la carga que estamos arriba. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ahora lo único que estamos haciendo es la resolución de la ecuación diferencial para una función dada, que es una función triangular que va decreciendo. ¿Ya? Una lineal decreciente. Entonces, ahora ¿qué me queda? Simplemente evaluar en TD. Entonces puedo evaluar cuánto vale mi solución para TD, derivo y encuentro cuánto vale mi solución para TD también, con la derivada, y simplemente podemos ahora aplicar nuestra solución, ¿verdad? Pero ahora para TD, T menos TD, T menos TD. ¿Ya? Y encuentro mi solución, que debería ir eso acá, y eso acá. Para la fase vibratoria, después que ocurre la carga del sistema, como habíamos visto anteriormente. Entonces, con esto puedo resolver y puedo encontrar lo que se llama espectros de choque. ¿Qué son los espectros de choque? Es simplemente para distintos rangos de duración de carga versus el periodo natural de la estructura, es decir, haciendo la relación TD partido por TN, puedo encontrar cuánto es la respuesta máxima que ocurre en el sistema. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo puedo decir, para distintos tipos de pulso al cual está sometida mi estructura, puedo encontrar, dependiendo de la duración de este y el periodo natural de la estructura, cuál es el máximo factor de amplificación dinámico al cual se va a ver sometida la estructura. Y veo obviamente que el rectangular es el que más carga me va a dar si es que el periodo es mayor a 0,5. Voy a tener dos veces el desplazamiento estático. Después, si tengo carga triangular, que es la que acabamos de ver, o si tengo una carga sinusoidal, dependiendo de cuánto es la duración del periodo, voy a ver cómo la respuesta va variando según entre el tiempo de duración y el periodo natural de la estructura. Entonces, ¿cómo se hace este espectro de respuesta? Espectro de pulso, perdón, de choque. Simplemente lo que se toma se empieza a representar y a resolver para distintos valores de TD según TN.
¿ya? Entonces, o uno fija el TD o fija el TN y empieza a variarlo para encontrar todos los posibles rangos de frecuencia abajo de duración de la carga, ¿ya? Y se va evaluando cuál es el máximo dependiendo de la duración de la aplicación de carga, ¿verdad? Y de el tiempo de la frecuencia natural o el periodo natural de la estructura. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, la gracia del espectro de pulso es que nosotros podemos encontrar para distintos tipos de carga, podemos encontrar cuál es su máxima respuesta que va a tener el oscilador de un grado de libertad. Entonces, ejemplo, si tenemos o podemos determinar que una estructura va a estar sometida a un impacto de una fuerza o sometida a una fuerza por un delta de tiempo dado, nosotros sabemos a priori cuál va a ser el máximo desplazamiento al cual va a sufrir esa estructura, y como nosotros necesitamos diseñar para ese máximo desplazamiento que va a generar los máximos esfuerzos internos, podemos diseñar nuestra componente a ese pulso de carga, ¿ya? Entonces podemos decir que el pulso es triangular o es una sinusoide o es distintos tipos de carga. Dependiendo del tipo de carga va a ser la complejidad en resolver la fase de duración de carga, ¿ya? Posterior a eso, podemos resolver nuestra estructura. ¿Qué pasa ahora si yo tuviera un tipo de carga? ¿Qué pasa? Si la carga es de esta forma. ¿Cómo resolvería esto? Entonces tenemos, ¿alguien me puede decir cómo atacaría ahora este tipo de problema? Exactamente, en tres fases. Una fase entre 0 y TD, después entre TD, medios y TD, y después posterior a la carga. Entonces, simplemente se empieza a complejizar y tenemos que ver, obviamente, esta es la primera, voy a tener con condiciones iniciales. Si digo que en este punto hay condiciones iniciales nulas, voy a partir en 0, voy a llegar hasta T de medios, y después de T de medios voy a evaluar cuáles son las condiciones iniciales en este punto, voy a resolver ahora mi ecuación de movimiento para esta fase, y después voy a encontrar los desplazamientos y velocidades al final, y voy a evaluar condiciones libres de aquí en adelante, ¿ya? Entonces simplemente se nos empieza a complicar el problema según el tipo de carga al cual estemos aplicando nuestra estructura. ¿Y de qué depende este tipo? Es cómo nosotros, como ingenieros, representemos la carga que está siendo sometida a la estructura. Alguien puede decir que una presión sobre la estructura por un tiempo determinado es equivalente a una carga rectangular. Si tenemos una carga más de impacto, que sea por una duración de tiempo, podemos decir que la carga en realidad llega a una presión en el pic máximo y después decrece en el tiempo, y en la triangular que vimos, o podemos decir que la carga tiene una forma sinusoidal o tiene una carga de pic que crece y luego decrece rápidamente para hasta llegar a cero, ¿ya? Dependiendo del tipo de carga, es la respuesta que nosotros vamos a obtener para nuestro oscilador. Y después, a partir de eso, podemos encontrar lo que se llama el espectro de pulso o de shock para esa respuesta, ¿ya? Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente encontrar cuál es el máximo valor de respuesta dependiendo entre la relación del TD y del TN de nuestra ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es mantener el TN de nuestra ecuación, y lo que hacemos es variar el TD
o el tiempo de duración de esto a lo largo del tiempo para saber cuál es la máxima respuesta. Como sabíamos para el caso rectangular, el máximo va a estar antes de si el periodo de carga, el tiempo de carga es mayor que el Tn medios, vamos a saber que la respuesta máxima va a estar en la fase, si esto es mayor que Td medios, va a estar en la fase de carga. Si el tiempo de aplicación de la carga es menor que Tn medios, vamos a saber que la solución máxima está posterior. Para los otros casos, que es un poco más complejo, lo que hay que analizar es independientemente en la zona de carga y en la zona de vibraciones libres y ver para cada uno de esos cuándo ocurre la respuesta máxima, ¿ya? Y lo típico que uno hace, define un tiempo largo de duración y evalúa si es que no puede encontrar directamente, como hicimos anteriormente, evaluar para el TD, porque tenemos la solución. En este caso, tendríamos que evaluar la solución para cada instante de tiempo para encontrar, y después para la solución posterior, tenemos que la amplitud máxima la sabemos, porque va a estar dado la raíz cuadrada de este término al cuadrado más este término al cuadrado. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué pasa si agregamos amortiguamiento a nuestro problema? Vamos a tener, la única diferencia es que nuestra ecuación de movimiento va a cambiar. Ahora vamos a tener masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento igual a F0. Hay veces en que la mayoría de las veces nosotros podemos ignorar un poco la carga, el amortiguamiento de la carga durante la aplicación de esta, porque decimos que la variación entre considerar con carga o no considerando carga, si el tiempo de duración es corto, no va a generar mucha influencia. Posterior a la fase de carga sí importa, porque sin amortiguamiento vamos a tener la respuesta vibratoria constante. Si tenemos amortiguamiento, sabemos que esta respuesta vibratoria va a disminuir en el tiempo, ¿ya? Pero típicamente el amortiguamiento durante la aplicación de carga, si el tiempo es reducido de carga, puede uno ignorarse para hacer simplificaciones y poder resolver rápidamente la ecuación de movimiento, ¿ya? Obviamente podemos hacerlo en forma completa, considerando el amortiguamiento, como vemos a continuación, para una carga rectangular constante. Nosotros sabemos que la solución va a seguir siendo particular F0 partido por K, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que nuestra solución particular es F0 partido por K y nuestra solución homogénea para una ecuación de movimiento con amortiguamiento queda dado por E elevado a la menos beta omega n de t por A coseno de omega d de t más B seno de omega d de t, ¿ya? Que esto nos indica cómo va reduciéndose la carga a lo largo del tiempo, cómo va reduciéndose debido a las condiciones iniciales, este problema, cómo va decreciendo. Y por lo tanto nuestra solución completa va a ser la homogénea más la particular, y nosotros tenemos que aplicar a toda esta solución nuestras condiciones iniciales. Que si definimos condiciones iniciales igual a 0, es decir, 0 desplazamiento y 0 velocidad, a un punto, recordar que omega d es omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado, que eso ya lo conocemos y lo hemos visto en varias clases. Por lo tanto, evalúo primero en 0, yo sé que el seno va a ser 0 y por lo tanto me queda coseno de 0 es 1 y me queda F0 más 0 igual a 0 condición, con lo cual me queda A es igual a menos F0 partido por K, y si derivo con respecto al tiempo, puedo evaluar y me queda simplemente B es igual a menos beta raíz de 1 menos beta al cuadrado por F0 partido por K. Puedo ahora reemplazar esto dentro de esta ecuación, F0 en este punto y B en este punto, a 0 acá y B acá, y me queda mi solución. Voy yendo rápido porque esto ya lo hemos visto varias veces. Entonces me queda simplemente que U de t es igual a F0 partido por K por 1 menos E elevado a la beta omega n de t. Entonces,
¿Qué es lo que yo encuentro acá? Acá estoy evaluando la carga constante, ¿verdad? En un periodo largo de tiempo. No lo estoy acotando a un intervalo. Estoy primero resolviendo para una carga constante en el tiempo. Y por lo tanto, a la que es lo que yo voy a llegar, obviamente si tengo amortiguamiento, esto inicialmente va a tender a tratar de vibrar, ¿verdad? A valores más grandes que F0 partido por K, que es el desplazamiento estático, porque esto va a tender, el máximo valor que esto va a tender es hacer, para que esto nos dé igual a 2, este valor va a ser entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el máximo valor al cual yo voy a poder llegar es casi 2 en la amplificación, dependiendo del nivel de amortiguamiento, porque esto va a ir decreciendo rápidamente, ¿ya? Por lo tanto, esto al ir decreciendo en el tiempo, esto va a tender a 0, ¿verdad? Cuando el tiempo sea largo, y por lo tanto, ¿a qué yo voy a llegar? Voy a llegar simplemente a F0 partido por K. Es decir, voy a llegar al desplazamiento estático, que es lo que yo esperaba. Si yo tengo una estructura con amortiguamiento y le aplico una carga constante, obviamente inicialmente por el efecto dinámico esto va a vibrar más allá del desplazamiento estático. Cuanto más va a llegar casi hasta 2 veces el desplazamiento estático, que sabíamos que era sin amortiguamiento. Dependiendo cuánto amortiguamiento tenga, es hasta el máximo que voy a llegar, pero después esto empieza a vibrar y empieza a reducir su amplitud hasta que se detiene en la cota que nosotros quedamos. Si yo viera esto a lo largo del tiempo, lo que voy a exagerar con el amortiguamiento, yo lo que voy a ver es que mi respuesta del sistema va a oscilar casi hasta llegar a la respuesta que nosotros queríamos, que F0 partido por K. Obviamente estoy exagerando en la rapidez en cual esto disminuye. ¿Y es lo que yo esperaba? Sí, porque la carga es constante y yo tengo amortiguamiento, por lo tanto la estructura va a llegar a 0. ¿Cuál es la gracia de esto? Cuando ustedes se vean enfrentados en hacer problemas dinámicos de resolución de una estructura más compleja, con que va a estar sometida a un registro, ¿verdad? Inicialmente uno le tiene que aplicar la carga estática al sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace uno la mayoría de las veces para poder analizar la estructura usando el mismo algoritmo numérico? Es que asume un gran amortiguamiento dentro de la estructura y le aplica la carga, ¿verdad? Y hace la respuesta dinámica. Y lo que vamos a tener es una vibración en el cual la estructura va a vibrar hasta igualar al estado de carga estático. Y después, a partir de ese punto, uno hace que ingrese, cuando ya la estructura está vibrando o está estáticamente en el punto donde debería ser la carga estática, ahí uno hace que el registro dinámico entre sobre la estructura y uno ve cómo vibra en el resto del tiempo, volviendo al amortiguamiento que tiene la estructura. Entonces uno puede hacer esto en 2 fases, ¿ya? Igual que hacemos acá. Primero cargo estáticamente y después, cuando tengo la estructura ya cargada estáticamente y que está a lo largo del tiempo, no varía porque ya no está vibrando por la carga. Obviamente esto es algo numérico, ya no es lo que pasa en la realidad. Las estructuras no están vibrando, están detenidas cuando llega el terremoto. ¿Ya? Es simplemente un artilugio numérico para poder resolver a través de un análisis la estructura. Uno va a analizar primero la estructura cargada estáticamente y a partir de la solución de eso, uno dice, ok, ahora llega el registro y veo cómo mi estructura se desplaza, que es la parte que uno necesita. Simplemente cómo uno lo hace numéricamente para poder encontrar eso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, si tengo amortiguamiento y le doy un pulso de carga, ahora de nuevo tengo el TD que me dice que la carga llega hasta ese punto. ¿Qué voy a hacer de nuevo? La solución se divide en 2 fases. La fase de carga y la fase de vibraciones libres,
tengo que encontrar las condiciones libres, y la única dificultad es que ahora mi ecuación de movimiento es un poco más compleja porque tiene el amortiguamiento, ¿ya? Y por lo tanto las soluciones van a ser un poco más complejas si esta función ya no es constante. ¿Se acuerdan la triangular que teníamos o lineal que iba decreciendo? ¿Verdad? Al derivarla ya no va a ser completamente cero. Por lo tanto voy a tener que ver una solución para eso y voy a tener que analizar de mejor forma cuál es la solución particular de mi problema. ¿Ya? Lo único que hace es que esto se complica dependiendo del tipo de carga a la cual estemos sometidos a nuestra estructura. ¿Ya? Entonces, de nuevo hago lo mismo, solución particular, fase vibratoria, y encuentro la solución en esta. Considero las condiciones finales y esas van a ser las condiciones iniciales para la segunda etapa de aplicación de carga. Entonces, en nuestro caso, la fase 1 para esta rectangular ya la conocemos, es la solución que habíamos visto acá arriba, que es nuestra solución para una carga constante, solo que ahora es evaluada hasta TD, por lo tanto, podemos evaluar ahora nuestra solución en TD y la derivada nos va a dar el TD, el T punto, que está dada por esta ecuación, que es la derivada. No me voy a detener en los términos, ustedes la pueden realizar, y simplemente evalúo, ¿verdad? Y se puede simplificar U de T, está dado por esta solución que vemos acá. Ahora, entonces tenemos nuestra solución para la velocidad y para el tiempo durante la fase de carga, y ahora tenemos que simplemente evaluarla para TD, y esa va a ser nuestra solución que vamos a incorporar en la fase de condiciones libres. Y de nuevo, en la fase de condiciones libres, lo único que se va a ver alterado es que ahora nuestra solución que conocíamos, que era E elevado a la menos beta omega n de t por abro corchete, A coseno omega d de t más B seno omega d de t, cierro corchete. Ahora simplemente la tengo que evaluar no en t, sino en t menos td, que es este desfase que le tengo que aplicar a mi problema. ¿Ya? ¿Que cuánto es el desfase? Este d, porque ahora ya no lo estoy evaluando en cero, sino que estoy corriendo el cero a la posición de finalización de la aplicación de carga, que es TD. ¿Ya? Entonces simplemente ahora la solución en la fase de vibraciones libres va a estar dada por un desfase TD, pero la solución la conocemos, y ahora si yo tengo cuánto vale UTD y TD, yo puedo evaluar, y sabemos que las soluciones las puedo reescribir cuando tenía condiciones iniciales libres, si se acuerdan, era la velocidad más omega n beta por el desplazamiento inicial partido por omega d de t por el seno omega d de t más el desplazamiento, ¿verdad? En la parte inicial por el coseno omega d de t menos td, que esto lo habíamos visto hace un par de clases atrás, y la única diferencia es que ahora le estoy aplicando este desfase, ¿ya? Entonces lo que hacemos es evaluar ahora nuestra solución en la de condiciones libres. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Entonces, de nuevo, voy a tener la solución en dos fases. Fase de carga. Al final de la fase de carga evalúo sus condiciones finales, desplazamiento y velocidad. Y a partir de eso voy a tener la vibración de mi sistema en vibraciones libres con amortiguamiento, que sabemos la solución para condiciones iniciales U en el tiempo de finalización de carga y la velocidad en el tiempo de finalización de la carga, y eso lo voy a agregar en mi solución de condiciones libres. Y voy a poder resolver mi estructura ante ese tipo de carga. De nuevo, ¿puedo hacer a partir de esto el espectro de choque con amortiguamiento? Sí,
puedo realizar este espectro de choque, pero ahora lo puedo hacer para un determinado tipo de carga y evaluando cómo disminuye a medida que yo agrego el amortiguamiento, porque lo que voy a sufrir es que ya la estructura no llega al valor máximo, sino que se va a ver reducido según el nivel de amortiguamiento, porque ahora sabemos que la señal no va a llegar hasta el pic máximo en el caso de una carga rectangular, como habíamos visto acá. Yo sé que el valor máximo no va a ser 2 veces F0 partido por K, porque este valor de amortiguamiento a medida que el tiempo pase va a ir creciendo, por lo tanto esta amplitud la va a ir acotando. Y la amplitud máxima que podía tener esto era menos 1 y 1. Por lo tanto, si esto decrece muy rápido, voy a acotarlo, por lo tanto esto no va a ser capaz de llegar a 2 rápidamente. Entonces por eso vemos que según el tiempo de duración de la carga, de nuevo, vamos a ver cuándo ocurre, si es durante la aplicación de carga o posterior a la aplicación de carga, ¿verdad? Y eso depende de cuán largo es el tiempo de duración. Sabemos que si el tiempo de duración es mayor que Tn medios, que la mitad del periodo, vamos a tener la respuesta ya va a haber dado durante la solicitación de la carga, ¿ya? Y posterior, si es menor, vamos a tener que va a ser durante la aplicación de carga, porque esto va a ir creciendo y voy a terminar con una velocidad y un desplazamiento inicial y por lo tanto voy a lograr llegar a un valor un poquito más alto, pero va a estar acotado con el máximo valor si es que yo mantuviera con el nivel de amortiguamiento. Entonces a un 5%, a un 10% y así sucesivamente voy a ver que la carga va reduciéndose rápidamente, ¿ya? Y no llego al valor de 2. Por lo tanto, uno podría asumir que durante el tiempo de duración de la carga, uno le quita el amortiguamiento y lo que va a tener es una sobreestimación de cuál es la demanda que voy a tener sobre la estructura, ¿ya? Por lo tanto, voy a estar en el lado conservador en mi respuesta y por eso muchas veces cuando es la duración de la carga, si no es muy grande el tiempo de duración, uno puede ignorar el amortiguamiento en ese caso. Obviamente, en cualquier tarea o ejercicio que yo le envíe, ustedes van a tener que considerar, dependiendo si el sistema tiene amortiguamiento o no tiene amortiguamiento, la solución completa, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Perfecto. Entonces, de nuevo, aquí estamos viendo es casos simples, cómo resolverlos, ¿ya? Y lo que nos queda por ver, que vamos a ver en la clase del viernes, vamos a ver qué pasa en sistema ante cargas de impulso, ¿ya? Que a diferencia de una carga de pulso, una carga de impulso está muy bien acotada, siempre es muy pequeña. ¿Cuán pequeña? Uno habla que es una carga de impulso si el tiempo de duración es menor que un cuarto del tiempo del periodo natural de la estructura. Si el tiempo de duración es un cuarto del periodo natural de la estructura, ya uno puede considerar a la estructura simplemente como un impulso y lo cual nos permite asumir ciertas cosas, ¿ya? Entonces lo que vamos a asumir con esto es que simplemente vamos a decir la estructura durante el tiempo de duración, lo único que está haciendo es acelerarse, ¿ya? Y como yo tengo una aceleración dada, no voy a tener un desplazamiento muy grande, puedo ignorar el desplazamiento y lo único que voy a evaluar es cuál es la velocidad que queda a la estructura que le produjo este impulso sobre esta y cuál es la velocidad de partida de la estructura, ¿ya? Es como la carga, lo único que hizo fue acelerar la estructura y producirle una velocidad de inicio. Entonces yo evalúo para la condición posterior a la carga, ¿verdad? ¿Cuál es su respuesta? Solo considerando la velocidad inicial, ignorando que se haya producido algún desplazamiento de la estructura. Y esto lo logro simplemente asumiendo que el tiempo de duración es muy, muy pequeño. A diferencia del de pulso, que podemos tener en un tiempo acotado, pero puede ser grande o puede ser pequeño. En el impulso estamos limitando esto a que son cargas muy pequeñas en el tiempo, ¿ya? Son cargas que duran menos de un cuarto del periodo natural de la estructura, ¿ya? Entonces vamos a ver eso y de nuevo sabemos inmediatamente cuál es la solución a partir de eso, porque vamos a saber que si
definimos simplemente la velocidad como condición inicial y el desplazamiento igual a 0, vamos a poder encontrar la solución de nuestro problema hasta esta carga de impulso. ¿Cuándo modelamos con cargas de impulso? Típicamente explosiones, ¿ya? Cuando son cargas abruptas de alguna explosión sobre la estructura, nosotros sabemos que la presión de aire que genera la explosión, que es lo que genera las grandes presiones sobre la estructura, van a estar definidas por un tiempo acotado. Y típicamente esto se modela de dos formas, como un valor constante o como una carga que decrece en el tiempo rápidamente. Entonces vamos a encontrar cómo encontrar la velocidad al final del tiempo de aplicación de este impulso y esa velocidad usarla como condición inicial para ver cómo la estructura vibra después en tiempo libre. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces vamos a quedar acá en lo que es la clase. Muchas gracias a todos por haber venido, por haberse integrado a la clase. Si tienen dudas o consultas sobre la tarea, me las pueden realizar ahora. Podemos discutirlas tranquilamente.